Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles de nuevo en este podcast de Team Análisis Bíblico. Muy engalanados hoy aquí con Paco Garza, que ya ha estado con nosotros de Mer Monterrey. Bienvenido, Paco. Gracias Felipe. Saludos a todos. El norte y del sur, sureste, que le encanta decir que es del sur, sureste, del bello playa, puerto de Cancún. El doctor en dichología y divinidades, Sergio Ricardo Anaya. Paradisíaco Cancún. Saludos, Felipe, Paco, un gusto estar contigo aquí. Y bueno, listos para esta transmisión, este podcast, que estamos seguros que será de mucha bendición para cada vida. Recuerde que nuestro objetivo es transmitir las verdades de Dios de una manera práctica para que cada uno de nosotros pueda vivir la palabra, porque la palabra de Dios es para vivirla y nos puede ayudar comunicando a otras personas, mandando un mensaje, mandando el link para que también se conecten en esta transmisión o promoverla en otro momento para que la vean o la oigan. Y bueno, tal vez usted se deslumbra un poco porque estamos estrenando el pantalla no que está aquí atrás. Es un esfuerzo que hemos hecho aquí en esta casa también para, con la tecnología, como lo estamos haciendo ahora, servir a Dios y ser de bendición para usted. Muy bien, pues estamos en la serie La obra de tus manos. Y mire qué interesante lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando sobre el trabajo, que nada más tocar el tema algunos hasta nervios les dan, ¿verdad? Y algunos dicen que del trabajo hay que estar lo más lejos posible, porque hay un mal entendimiento sobre el trabajo. Hemos estado revisando cómo la llenura del Espíritu Santo es necesaria para las instrucciones que Dios da en la Biblia. En especial hoy, si podemos entrar al tema, en Efesios capítulo 5, quisiéramos invitarles a capítulo 6, versículos 6 y 9. Y luego, si quieres tú, Paco, Colosenses 3, 22, 25 y 4:1. Sergio, si tú nos puedes leer Efesios 6 del 5 al 9 y luego Paco Colosenses 3, 22 al 25 y 4:1. El análisis bíblico, la obra de tus manos, el Espíritu Santo, cómo nos ayuda en las relaciones laborales. Muy bien, pues Efesios 6, versículo 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Wow, una porción extensa, hablando de lo que es Efesios, que estamos revisando desde el matrimonio, la familia. Ahora 5 versículos para hablar del trabajo. Pero acá en Colosenses hay más, ¿va, Paco? Sí, Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Qué interesante que la Biblia, cuando está hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es el contexto en el que estas porciones son dadas, si recordamos Efesios 5:18, donde empieza este desglose de relaciones en el matrimonio, en la familia. Ahora que estamos hablando del trabajo, dice Efesios 5:18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la TLA dice: déjense controlar por el Espíritu Santo. Y entonces podríamos tener 3 puntos suspensivos y decir lo que empezó leyendo Sergio en el verso 5 del capítulo 6: porque llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo,
los trabajadores, ahora ya no hay siervos o esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Sí, ahí entramos obviamente en que lo primero que hacemos es contextualizar el entendimiento que hoy ya no estamos hablando de esclavitud, ni de amos en un sentido como se manejaba en ese tiempo, ¿no? Alguien que estaba vendido. Los esclavos pues eran personas que estaban vendidos a sus amos terrenales y no tenían obviamente ningún tipo de derecho y obviamente ninguna expectativa en muchos casos sobre lo que representa la libertad. Pero obviamente la Biblia está hablando de lo que hoy conocemos como el trabajo, como las relaciones laborales y lo que éstas representan en cuanto al tipo de relación que debemos de tener, independientemente que la Biblia establece esa diferencia, ¿no? Quizás mucha gente piensa que si mis jefes o las personas a las que yo sirvo son cristianos, pues eso de alguna manera baja el nivel de responsabilidad o de alguna manera hace que sea menos presentes. Y la Biblia lo maneja al contrario, el entendimiento que eso nos da todavía una mayor responsabilidad, ¿no? Y creo que es algo que culturalmente, Felipe, Paco, tenemos que romper, ¿no? Como ese relajamiento que tienen las personas, que me ha tocado verlo en muchas ocasiones, y creo que ustedes como pastores también hemos atendido muchos conflictos entre trabajadores cristianos con jefes cristianos, porque hay esa cuestión como que pues eres brother y por lo tanto pues, debes de aguantar si llego tarde, debes de aguantar si de alguna manera no trabajo igual, trabajo menos tiempo, no le echo tantas ganas porque somos brothers o estamos en la fe. Y creo que ese es un argumento y elementos que se tienen que derribar y que la Biblia claramente nos habla que la actitud debe ser todo lo contrario. El Espíritu Santo, que es el contexto de estas instrucciones, se mete en el trabajo y empieza a decirles a los que trabajan para alguien. Asumimos que la relación que Dios aquí está estableciendo para el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es entre patrones cristianos y empleados cristianos, o amos y esclavos en aquel tiempo cristianos. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Que no se quedan las cosas de la iglesia y leer la Biblia, orar? Bueno, lo que pasa es que también tenemos que entender que el trabajo es espiritual. Hay gente que lo ve como algo... La división de lo espiritual y lo secular. Y lo secular. Pero el trabajo es espiritual. Realmente, si vemos a nuestro Padre Celestial, Él trabaja. Él trabajó desde un principio y el trabajo es un mandato divino. Sí, porque mucha gente piensa que el trabajo es el resultado de una maldición, pero no, realmente el trabajo existía antes de esto. Y Jesucristo dijo en una ocasión, yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, si lo vemos desde el contexto que el trabajo es espiritual, pues entonces el Espíritu Santo tiene que intervenir. Yo creo entonces ese es el punto, que no creemos que el trabajo es espiritual, que es el castigo por nuestros pecados, que es la consecuencia de haber fallado, una maldición. Pero el trabajo es espiritual, 100%. Y ahora, los que hemos encontrado a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo, se supone que todo lo debemos de hacer bajo la dirección del Espíritu. Explícanos eso. El Espíritu Santo nos lleva a fructificar para nuestro carácter. El Espíritu Santo nos da los dones para desarrollar un trabajo en el Señor, para el servicio a Dios. Los dones del Espíritu son la capacidad que el Espíritu Santo da para que cumplamos los propósitos de Dios en lo que se refiere a su obra. Pero el fruto del Espíritu pues es el carácter, cómo el Espíritu Santo nos fortalece, nos enseña para que podamos vivir aquí sobre la tierra, ¿sí? En el amor, en el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que se refiere al carácter. Entonces, el trabajo es espiritual y el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos desarrollarlo como debe ser y cumplir el propósito. En el trabajo se puede glorificar a Dios porque uno dice, no, pues cuando alabo a Dios en una reunión, cuando le comparto a una persona que está necesitada, voy a ver un enfermo, oro por él, ahí es espiritual. Pero cuando yo trabajo, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, armando tenis o poniendo la suela del zapato o empacando en las cajas, ¿es para Dios eso? Sí, es que es un principio, digamos, universal. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. De corazón. Entonces, aquí tenemos que romper con algo que
tradicionalmente se manejó como la secularización del trabajo. Pero ¿no? eso es una cosa mala, ¿no? Claro, Esa división en la claro, mente. eso ha hecho una dualidad muy triste que a la gente le ha hecho pensar que el trabajo no tiene la importancia y que obviamente solo importa lo que yo hago en la iglesia, y hemos perdido mucha influencia, impacto y mucho testimonio, básicamente por no entender ese principio. Es más, si nosotros lo analizamos, el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Él no llamó a nadie que no estuviera trabajando. Wow, muy ¿No bueno. estaban haciendo algo? Muy Cada bueno. uno de los... Mateo estaba cobrando los impuestos, Pedro estaba pescando. O sea, él no llamó ningún desocupado o Claro. inútil o alguien que estaba tirado en una hamaca con un coco esperando a que me venga el llamado de Dios, ¿no? Entonces creo que hay que romper con ese mito de la secularización que tanto daño le ha hecho a esta institución creada por Dios llamada el trabajo, y que obviamente se convierte en uno de los mayores factores de influencia que tenemos para ganar a una de las personas para Cristo. Si yo no doy testimonio en el trabajo, por más que yo de alguna manera en la iglesia sea impecable y obviamente super wow, me voy a encontrar con esa Hay un debilidad. desbalance. Es más, a todos nos ha pasado que hay gente que llega a la iglesia y de pronto se encuentra otro y le dice, ¿tú eres cristiano? Y llevamos trabajando juntos quién sabe cuántos No se dan años cuenta. y ni siquiera se había enterado que era cristiano, ¿no? Entonces creo que sí es importante, no solo el testimonio en un sentido de evangelización, que es importante, sino en la conducta, en la actitud, en la excelencia y sobre todo en la, como decía Paco, en la intervención del Espíritu Santo en todo lo que hacemos también en el trabajo. Entonces, ¿trabajo para un jefe o para Dios? Ay, ay, ay. Realmente trabajamos para Dios. Aunque esté armando zapatos, aunque sea Claro, taxista, claro, aunque venda claro, un seguro. Claro. Así deberíamos verlo nosotros los creyentes que estamos llenos del Espíritu Santo. Uy. Que el trabajo lo estamos haciendo para el Señor. Y todo lo que hacemos para el Señor pues debe ser con excelencia. Si tuviésemos todos los creyentes esa mentalidad, te aseguro... Impactamos. Hubiéramos ganado el mundo. Hubiéramos ganado a los jefes que no quieren saber nada de Dios por la conducta. De los cristianos mediocres. Exacto. Si tuviéramos esa mentalidad, además, el trabajo es un mandato de Dios. Pablo dice ahí en 2 Tesalonicenses 3:6, ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, el que anda desordenadamente es el que no trabaja. El que no trabaja Es andar desordenado. es andar en desorden y en desobediencia. Porque al final de cuentas Es una ordenanza. Es una ordenanza. Dice, les ordenamos, hermanos. O sea que el cristianismo, cuando alguien conoce a Jesús en su vida, hasta se ordena en el trabajo. Hasta se ordena en el trabajo. Bueno, eso debería que sí. pasar. Sí, sí. Bueno, es que ¿cómo vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo? Si donde estamos no brillamos. Si Si nomás donde brillamos estamos no cuando sazonamos. cuando nos congregamos. Claro, pues no, el no. domingo en la reunión ya se terminó de brillar, ¿no? No, la manera de ser sal de la tierra y luz del mundo es brillar donde estamos. ¿Y por qué es tan difícil verlo así? O sea, vamos a decirle a todos los que nos están viendo que recomendamos que usted le diga a otros, hombre, este podcast, análisis bíblico del podcast de Steam está en tremendo porque están tocando puro callo, pisando puro callo. Hable y comparta que muchos puedan saber de esta verdad. No podemos ver a los jefes como que los están puestos por Dios para que les demos testimonio, así ganarlos con nuestro trabajo, con nuestro buen trabajo, un trabajo de calidad, bien hecho, a tiempo, etcétera, y que no tengan nada que reclamarnos, y aparte que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer nuestro trabajo. Yo creo que ninguna otra persona que no es cristiana tiene la ayuda del Espíritu Santo en su trabajo. Claro, lo hacen todo de sus propias fuerzas. Pero con el Espíritu Santo hay creatividad, Él nos ayuda. hay Nos da todo creatividad. eso. Así ¿Y es. por qué? Si muchos tienen jefes enojones, el típico jefe gruñón, verá que servimos a Dios sin mal jefe, porque aquí dice, obedezcan a sus amos terrenales como a Cristo. Así es. Así es. Tú fuiste empleado antes de servir al Señor, y sí. tú tuviste que dar testimonio en tu trabajo. Claro, y es una bendición a dar testimonio, ¿no?
pero siempre pienso que es la mentalidad o la perspectiva que se tiene del trabajo. Creo que por mucho tiempo tradicionalmente se enseñaba que el trabajo era consecuencia de haberle fallado a Dios, ¿no? Y que ahora pues teníamos que pagar la consecuencia, ¿no? Pero realmente el trabajo, si lo vemos como un mandato divino, como que es espiritual, como que es un acto de adoración. Porque al final de cuentas lo que hacemos para el Señor Sí. es parte de nuestra La adoración. No solamente cantamos, no solamente tocamos instrumentos, levantamos las manos. El trabajo puede ser un acto de adoración. Si yo decido que mi trabajo sea un acto de adoración para el Señor, independientemente del carácter de mi jefe, independientemente de las injusticias, porque las hay. Sí, es sí. que desgraciadamente Sí hay. estamos viendo por la parte del trabajador las injusticias que puede recibir, la obligación que debe tener, pero también a veces hay injusticias por parte del jefe, ¿no? Pero si el trabajador lo puede visualizar como que lo que hace, lo hace para honrar a Dios, para testificar del Dios que tiene, para sin palabras compartir del amor de Dios a otra persona, creo que las cosas cambiarían totalmente. Mira, Sergio, ahí en el verso 7 dice, vamos a poner, aquí dice sirviendo, ¿eh? Pero trabajando de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero nadie va al trabajo casi de buena voluntad, a menos que sea el jefe o el dueño de la empresa. Sí, ¿Quién sabe? Y también quién sabe, ¿eh? Yo conozco algunos. Pero sí, a mí me gustaría, tomando en cuenta esto que dice este versículo, A ver. porque tiene mucho que ver con la actitud. Y decía alguien por ahí, digo, en una frase, que el problema que tenemos hoy en día es que hay muchos jefes y muy pocos apaches, ¿no? O sea, refiriéndose a que todo mundo quiere ser jefe, todo mundo quiere mandar, todo mundo quiere, y no entendemos, y lo digo sobre todo con respeto para la nueva generación, que todo es un proceso. ¿Sí me explico? Hoy en día la mentalidad tiene mucho que ver, primero, vamos a decirlo así, tradicionalmente venimos de una mentalidad donde al latino y en especial al mexicano se le considera flojo, ¿no? Que está tirado en el piso con su sombrero y su zarape, y bueno, sabemos que tradicionalmente, digamos, externamente mucha gente tiene ese concepto del mexicano como una persona floja y que culturalmente no le gusta trabajar, que está pensando en, como dice la canción, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? Era el famoso sueño guajiro, voy a sacar la lotería, algún día cuando yo tenga dinero voy a hacer esto, el otro, y eso lleva a un desperdicio de tiempo. Pero luego está la nueva mentalidad que yo encuentro, que es la mentalidad, Felipe, Paco, de no querer pagar el precio para el desarrollo en el trabajo. Yo no puedo empezar pensando en que voy a ser necesariamente el dueño o el jefe. Y el ejemplo básico que yo encuentro es José con Potifar. Para mí en la Biblia ese es un ejemplo de trabajo excelente de entendimiento, de alguien que llega de cero, Felipe, Paco. O sea, él llegó como el esclavo nuevo. Un esclavo. Que obviamente lo pusieron quizás a lavar los baños, pero empezó a ver Potifar que nadie lavaba los baños como él. Entonces ya lo sube y entonces lo pone a lo mejor a limpiar la casa y se dio cuenta que nadie limpiaba la casa como él. Y lo que la Biblia enseña es que era prosperado José en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Así es. O sea, era un hombre trabajador y al mismo tiempo tenía el Espíritu de Dios, la bendición de Dios y la gracia de Dios operando en su vida, ¿no? Y dice la Biblia, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y eso se escribió cientos de años después y lo vivió José. Pasó de ser el esclavo en casa de Potifar a ser el administrador de todos los bienes de Potifar, pero no llegó como administrador de los bienes, tuvo que trabajar y pagar el precio y empezar a lo mejor en una chamba que no era su sueño dorado. Pasó de ser el junior de su papá a ser un esclavo, y luego en la cárcel pasó de ser el preso recién llegado que seguramente todo mundo amenazaba y bulleaba y quién sabe qué más, no, a ser el administrador de la cárcel. O sea, a lo que quiero llegar, hablando de mentalidad, es que el trabajo a final de cuentas bien hecho, con excelencia para Dios, nos va a ir abriendo puertas a un esquema de mayor bendición. Ahora yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Servimos a otros por quienes son ellos o servimos a otros por quienes somos nosotros? Wow. Creo que ahí está gran parte del problema de conducta de un empleado cristiano o de un cristiano, porque normalmente tratamos de servir a los demás por lo que ellos son, cuando deberíamos servir a los demás
por lo que nosotros somos. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Estoy adorando a Dios. Porque a Cristo, dice, de Dios recibirán la recompensa de la Sí. herencia, porque a Cristo el Señor, aquí dice claramente que al servirle a otros, le estoy sirviendo a Cristo. Y dice, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Del Señor. Del Porque Señor, a no Cristo del amo. Porque a Cristo el Señor es el que sirve. Sí. A Cristo. O sea, entonces, si entendiéramos que no lo hacemos, siempre habrá injusticias, siempre habrá maltratos, siempre habrá cosas que van a afectar nuestra vida y no podemos regir nuestra vida y nuestra conducta por lo que otros son. Creo que la gente que no conoce a Dios siempre se va a regir en la vida. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que emprende, todo lo que percibe, lo hace por lo que otros hagan y no piensa en hacerlo por lo que Él es. La gente cree que cuando le dan su cheque o el salario pactado, que a veces también hay retrasos aquí en León, hay retrasos en todas las fábricas de zapatos, y eso, yo creo que en todo lugar, ¿no? Pero eso ha mejorado, pero se dan por bien servidos cuando le dan su cheque o un bono especial, y no se dan cuenta que si lo hiciéramos bien como para el Señor, eso no es el pago completo. El Señor va a recompensar Añadir. el trabajo Claro. que naturalmente pues estamos haciendo físicamente en el empleo que tenemos, porque lo estamos haciendo para Dios. Sí, y hay muchas formas en que Dios va a recompensar, ¿sí me explico? No solamente en la cuestión, digamos, monetaria, sino en toda la bendición, la prosperidad, el testimonio, la influencia, el peso que nos va a dar en un sentido del entorno donde nosotros estamos. O sea, estaremos construyendo algo como sucedió con José. Y el otro ejemplo es Daniel. Es otro ejemplo en la Biblia tremendo de hablar de alguien que la Biblia marca que la diferencia fue, aparte de su preparación, que la tenía, que tenía un espíritu superior. O si entendiéramos eso, ¿verdad? Que bajo esa verdad los cristianos deberían ser los mejores trabajadores, deberíamos ser los mejores trabajadores. Sí, pero por ejemplo, si Daniel hubiera tenido la mentalidad, soy un esclavo, estoy en mi contra, me trajeron a la fuerza, No quiero estar no debería aquí. estar aquí, qué injusticia le están haciendo a mi pueblo y me la están haciendo a Pues mí. ahí se deprime. Aunque tuviera un espíritu superior, no hubiera logrado lo que logró. Wow. Sí, él tuvo una trascendencia, no solo vamos a decirlo así, de gracia con un rey que tú dirías, bueno, pues era su cónsen. No, O sea, no, estamos hablando no, de un esclavo. toda una serie de reyes y obviamente de gente que no tenía por qué darles el lugar que le dieron, pero él se lo fue ganando con la constancia, con el trabajo. Él era gobernador, o sea, y eso no es una chamba de levántate a las 2 de la tarde y duérmete a las 5 de la tarde. O sea, él demostró con el respaldo de Dios, con su conducta, con su testimonio, pero también, Felipe Paco, con su trabajo. Yo no creo que un rey, y los reyes no son tontos y menos en esa época que eran... Y eran misóginos obviamente, y dictadores. no van a poner a alguien como ahora, lamentablemente, por influencias, por nepotismo, por una cuestión así. No, si pusieron a Daniel es porque sabían que iba a sacar la chamba bien. En un lugar que estamos hablando que era un imperio, o sea, él era uno de los 3 gobernadores. Había 120 sátrapas, pero él era de los 3 gobernadores. Estamos hablando que después del rey nada más estaban ellos 3 de influencia, ¿no? Y los otros 2 se lo trataron de echar, o sea, lo que decías, hubo injusticias, ¿no? Pero lo increíble Las de envidias Daniel en el trabajo. es que diga la Biblia que lo único que podían encontrar en su contra no era que tenía cola que le pisen, no era que andaba, lo único Que que oraba. tenían en su contra era que oraba. Era su relación con Dios era para ellos su único punto de debilidad, de acuerdo a lo maquiavélico que eran ellos, ¿verdad? O sea, era lo único que podían hablar de él. No podían hablar de tranzas, no podían hablar de mentiras, no podían hablar de nada que de alguna manera destruyera el testimonio de Daniel en su trabajo, ¿no? Y obviamente eso hizo la diferencia para que Dios siguiera levantándolo, digamos, en diferentes reyes y con diferentes imperios. Oye, Sergio, tú que eres terapeuta, 5 versículos de Efesios 6 sobre el trabajo, del verso 5 al 9, 4 hablando al empleado y 1 hablando al jefe. Quiere decir que el problema en el trabajo, aunque sí son los jefes A veces dictadores, sí, sí, sí. explotadores, sí los hay, es la actitud del empleado. Así es. 4 versículos al que está trabajando, porque también pues una injusticia, reaccionas mal y ya no trabajas igual, y que hago lo menos posible, ¿verdad? Para que no merezco estar aquí.
¿Cómo se resuelven esos problemas, Sergio? ¿Cómo se resuelven esos problemas, Paco? Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí, básicamente es como los mandamientos, ¿no? Si tú checas, 4 son hacia Dios y 6 son hacia el hombre, ¿no? O sea, terminamos en resumen viendo que el problema somos nosotros, ¿no? En lo que representa cualquier ámbito, nuestra relación con Dios y en nuestra... O sea, básicamente, si lo analizamos en los 10 mandamientos y en este pasaje, el problema es la forma en que se relaciona el hombre con la autoridad. Mi actitud y mi reacción, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, nuestra vida es una vida de fe, ¿cierto? Creo que cuando nosotros seguimos los principios, aquí está hablándole más al trabajador Sí, que al empleado, sí. porque si el trabajador hace lo que Dios dice, Dios se encargará del empleador. Trata con él. Tratará con él, algo hará, definitivamente. Como con las esposas y el esposo. Exactamente. Los hijos y Con los los padres, que es padres. lo que está antes de esto. Exacto. Yo creo que a veces yo le digo a la gente, dale al Espíritu Santo herramientas para que trate con la persona que te está haciendo Claro, daño. claro. ¿Cuál es la herramienta? Tu buen comportamiento. Wow. Hacer lo correcto, aun cuando la persona sea injusta. Bueno, pero eso es como que se lo hubieran escrito otras personas. Yo creo, bueno, son a los hebreos y a la gente del Oriente, porque el latino y el mexicano, para que le entre esta verdad, está No, el cañón. típico dicho, hacen como que me pagan, hago como que trabajo. La maldita burocracia, porque así la denomino yo, que mata todo lo que es la productividad del ser humano. Es nada más cumplir. Voy y cumplo. Cumplo. Ahora sí que meto ahora ya no sé cómo sea, pero antes metías el cosón La hueso en el tarjeta. checador y me voy y se acabó. Lo que pude hacer y lo que no. Y es que a veces vemos al patrón o al jefe o al empleador o al empresario como un enemigo, cuando realmente es una fuente de bendición. Está dando trabajo. Está dando trabajo. Ahora, nadie comprende mejor las situaciones que atraviesa más que el que está en la situación. En este caso, un empleado, con todo el respeto que tenemos cuando somos empleados, pues no nos damos cuenta de todo lo que Las presiones. el empresario tiene. Conseguir el dinero, pagar los días. Obligaciones, presiones de gobierno, presiones de seguridad social, presiones de clientes que no pagan y que llega la hora del pago y a veces no hay dinero. Porque no te pagó el cliente. El riesgo en el que han puesto sus recursos, su patrimonio. capital, su patrimonio. Todas esas cosas no las evalúa una persona que está como empleado. Yo creo que por eso aquí la palabra de Dios le da un poquito más consejo al trabajador que al Porque empleador. así va a ser que Dios obre sobre el Así empleador. es, así es. Y yo veo, Paco, en lo que dices, el ejemplo que estábamos hablando de Daniel, ¿cómo puede llegar Sí. un hombre a trabajar con tal eficacia, con tal eficiencia, Sí, con sí. tal llenura del Espíritu Santo? Que los jefes. Que Darío se le fue el sueño ese día que estaba en el foso de los leones, no pudo dormir. Y tempranito en la mañana llegó a ver qué había pasado Que con le Daniel. importa, es un esclavo, ¿va? Uno podría decir, o sea, si tú no fuiste alguien trascendente en tu trabajo, pues el cuate diría, pues Me ahora sí libré. que me ponen otro y hasta mejor me va a ir, ¿no? Pero Darío estaba preocupado, llegó a preguntar, ¿tu Dios en que tanto confías te pudo librar? Y entonces Daniel dijo, aquí estoy, oh rey, ¿no? Y entonces se enojó tanto el rey que ahora tráigame a los que estuvieron de chismosos. Échenlos. Y ahora Sí. échenlos, y eso sí los hizo. Ese sería un buen tema para la envidia en el trabajo. Aquí el verso 9, como para terminar y hacer el balance, ya el tiempo nos gana, dice, y vosotros amos, o los empresarios, empleadores, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Uy, pues ese es el motor del trabajo. Te voy a despedir, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, el Señor de ellos y vuestro, está en los cielos, y que para Él tú no eres el jefe y Él no es el empleado. No hay acepción de personas. Sí, fíjate, dice, hagan con ellos lo mismo, es decir, Dios le está poniendo a los amos la misma responsabilidad de actitud, bueno, no los amos, Sí. en los jefes, en los patrones. Bueno, eran amos en ese ¿no? tiempo. La misma responsabilidad de actitud, de hacer las cosas también para Dios, de no hacerlo para el hombre, ¿no? Que en los empleados, ¿no? Pero todavía le añade, ¿no? Esta parte de dejando las amenazas, ¿verdad? Eso, digamos, no se lo dice a los empleados, se lo dice a los amos, ¿no? Como que establece el tipo de relación, que sea una relación. Y esa es la palanca para la productividad. Te lamentablemente. voy a despedir, ya no vas a tener trabajo, cómo vas a mantener a tu familia, cómo pagas los préstamos que tienes. Así que te obligo a trabajar y se va hasta el gozo, el deseo de trabajar. Y aquí dice que no debemos amenazar.
Sí, es un principio, ¿no? O sea, quizás a corto plazo funcione más la amenaza, pero a largo plazo lamentablemente no, porque entonces la persona solamente, regresamos al punto, va a hacer La actitud es mala. lo que le corresponde, hablando del empleado, ¿no? Si me están viendo, que es un cáncer del trabajo, bueno, de la productividad, ¿no? Solo lo hago mientras me están viendo, Ajá. ¿no? Si no me están viendo, pues, pero es prácticamente el resultado de las amenazas, ¿no? Que ahí está descrito en la Biblia como algo que no aporta a una buena relación y sobre todo una productividad. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Quiere decir que Dios no trabaja amenazándonos? Claro que no, ¿no? Y además para Dios tiene tanto valor el empleador como tanto valor el No empleado. creas que delante de Dios tú estás mejor Exactamente. posicionado. Le está diciendo Así Dios es. al empleado. Al Así empleador. es. Al contrario, deberíamos estar agradecidos de ser una fuente de bendición para aquellos que están trabajando con O nosotros. tomando las palabras de Jesús, que al que más se le da, Más se le demanda. y le va a demandar más Dios al Claro. empleador que al empleado. Claro, totalmente. Y estoy de acuerdo contigo que si los maltrata o hace mal uso de su posición, todos tenemos un amo en los cielos. Así es. Dice Así la es. Biblia. O sea, eso es decir que Jesús es el Señor. Yo creo que sin el Señor, pues los patrones, los jefes, los amos en aquel tiempo hacían lo que querían, pero ya con el entendimiento de que le vas a dar cuentas a Dios y que Él es como tu amo, te detienes. Claro, totalmente. Y yo creo que todos, Paco, Felipe, en algún momento hemos percibido eso, ¿no? El tener el suficiente, hablando en el caso de los amos o de los jefes o de los patrones o de los dueños de la empresa o el Empresarios. negocio, creo que algo fundamental para un buen funcionamiento es el temor reverente de Dios. Si yo Sí, no tengo claro, temor claro. de Dios, lo que voy a hacer pues va a ser de alguna manera incorrecto, a lo mejor hasta fraudulento, ¿no? En cuestiones de estafar a los trabajadores, de verles la cara, de prometerles cosas y no cumplirles. Ujú. Pero cuando alguien tiene como jefe o como dueño o patrón un temor reverente de Dios, es más difícil que haga yo cosas en contra de ello, porque entiendo lo que estaban diciendo. O sea, tarde o temprano, a lo mejor ahorita la libro con ellos y les veo la cara, pero le voy a tener que dar cuentas a Dios. Y de ahí sí no me puedo escapar, ni puedo llegar con un argumento, vamos a decirlo así, debilitado, que no es real y falso, ¿no? Entonces, ahí creo que ese elemento va a ser importante, y entender que al hablar de dejar las amenazas, es establecer las relaciones de respeto y no de miedo. Ok. Que luego es algo que sucede mucho en las relaciones laborales, bueno, en todas, ¿no? Familiares, espirituales, pero aquí Hacia la autoridad. específicamente habla de que la autoridad, no, lo dice Romanos 13, no es para tenerle miedo, es para tenerle respeto, ¿no? O sea, miedo es cuando hago algo mal, dice Claro. Romanos 13, ¿no? Entonces sí, no está para infundir temor, dice Romanos 13. Al que hace lo bueno. Al que hace lo bueno. Entonces, creo que es algo que será muy bueno desarrollar, que sean relaciones de respeto, de honra, de reconocimiento mutuas, porque a veces piensa que nada más es del empleado al amo, o en este caso al patrón, sino que Dios establece que también esa relación de respeto sea con los empleados, y eso va obviamente a motivar y a inducir una mayor productividad en su desarrollo laboral. Pues esto no podemos desarrollarlo plenamente en una sola sesión, así que vamos a tener que continuar con este tema en el próximo análisis bíblico, el próximo podcast de Team Análisis Bíblico. Un comentario final donde conectamos el Espíritu Santo, la llenura, que la TLA, la traducción del lenguaje actual de la Biblia, dice ser controlado por el Espíritu con la relación laboral. Un comentario final, Paco, un comentario final y nos despedimos. Yo le diría a los empresarios, a los empleadores, que se dejen gobernar por el Espíritu Santo para poder dirigir, para poder ayudar, bendecir a sus empleados. Definitivamente el fruto del Espíritu en nuestra vida como empleadores va a bendecir la vida de nuestros empleados. Por otro lado, pues le diría a los que son empleados que se dejen llevar y que se dejen llenar del Espíritu Santo para que también ellos puedan de alguna manera soportar. Incluso es imposible que no haya injusticias. Sí. Somos humanos, nos equivocamos. Es imposible que no haya errores. Es imposible que de pronto haya cosas que realmente puedan afectar tu vida. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, pues las vas a poder soportar y no vas a echar a perder toda una bendición que Dios tiene para tu vida por una situación, porque a veces echamos a perder tantas cosas. Pierdes el empleo. Tienes el empleo, es una bendición tener empleo, Hasta que no lo tienes, lo valoras. y podemos perderlo,
podemos perderlo si no tenemos la mansedumbre y la actitud correcta para poder enfrentar las situaciones que se nos vienen de pronto. Sergio. Yo diría, empezando por los que tienen o tenemos un rol de empleados, quitemos la secularización en nuestro trabajo, consagremos nuestro trabajo, veámoslo como parte de lo que tenemos que consagrar a Dios en nuestra vida, ¿no? Y obviamente a los empresarios o a los patrones o a los dueños de empresa, consagra tu negocio y tu trabajo a Dios, que sea una empresa, un negocio del reino de los cielos, que realmente estés pensando que es parte del propósito de Dios y no algo aparte de, para que, como decía Paco, el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras relaciones de trabajo y también producir el efecto de vida que solo el Espíritu Santo puede producir en este ámbito. Pues muchas gracias por estar con nosotros, ya sea por audio, por video, como sea que tú has estado. Promueve este podcast de Team Análisis Bíblico y este tema es impresionante, práctico. La palabra de Dios es para vivirla, para ponerla por obra. Hasta la próxima, te esperamos y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias, Paco. Gracias, Sergio. Todo gusto. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.